a raíz de esto podemos empezar a analizar cuál es el concepto del sistema, ¿sí?, de información contable. El sistema de información contable, entonces, es un conjunto coordinado de bases, procedimientos y técnicas fundadas en un cuerpo de normas técnicas teóricas de carácter flexible y utilidad práctica. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de un conjunto coordinado de bases, procedimientos y técnicas, obviamente que estas bases, procedimientos y técnicas que me permite procesar la información, previamente han sido o han nacido de algún tipo de norma, ¿sí?, que me da la viabilidad para poder llevar adelante esos procedimientos. Dice que estas técnicas teóricas son de carácter flexible porque constantemente se pueden generar modificaciones, ¿sí?, de estas normativas a raíz de, digamos, necesidades que tenga la contabilidad, ¿sí? Las normas generalmente siempre van modificándose y cambiándose para poder adecuarse a la evolución de la contabilidad. En sí, cuando uno procesa, ¿sí?, esa información a través de estas técnicas que nosotros utilizamos, ¿qué es lo que se hace? Se puede comprobar, se registra, se clasifica y se resumen todos los datos generados en hechos económicos financieros. Los hechos económicos y financieros nacen de las transacciones económicas de la empresa con un tercero, ¿sí? ¿Referidos a qué? A la evaluación y evolución del patrimonio del ente económico u organización, con el propósito de producir información contable útil para la toma de decisiones y el control. O sea que ahí ustedes se están fijando de que todos estos procedimientos y técnicas que nosotros llevamos adelante, obviamente, estas técnicas son la registración, la clasificación, resumir toda la información de los actos económicos que se llevan adelante en una empresa, me permiten poder evaluar, medir, analizar cuál es mi patrimonio en un momento determinado y cómo este va evolucionando. Eso hace el sistema de información contable, me brinda esa información sobre la situación de la empresa, ¿sí?, para poder tomar decisiones y controlar. Ese es el objetivo del sistema de información contable, ¿sí?, tomar decisiones y poder controlar. Entonces, ya estamos en condiciones de poder analizar cómo inicia el proceso, ¿sí? Dijimos que todo el sistema de información contable le genera a la empresa, o cómo lleva adelante ese procesamiento, a través de qué, de que sabemos que existen bases, técnicas y procedimientos que vamos a usar, ¿sí?, que obviamente surgieron de normas que me van a permitir procesar la información a mí, ¿sí? Procesarla a través de qué, de datos. Acuérdense que nosotros, ¿qué es lo que utilizábamos? Utilizábamos datos, información que ingresaba al sistema y que surgía de los actos económicos o de los hechos económicos que se llevaban adelante en una empresa, ¿sí? Por eso que dice que la disciplina contable encarada como un sistema de información debe contar con herramientas técnicas y procedimientos, los cuales tienen que tener un lenguaje propio, es decir, puedo saber leerlos e interpretarlos, y voy a utilizar todo eso para poder procesar información, es decir, los datos brutos o la información contable procesable, que es la que ingresa al sistema y que surge obviamente de las actividades, y pasar a ser datos o información contable procesada, que es la que finalmente me permite tomar decisiones. O sea, desde el inicio del sistema capta datos, que esos datos brutos se van a procesar en un sistema y finalmente me van a dar datos elaborados o información contable procesada que me va a permitir esta información recién, cuando pasó todo el proceso, tomar decisiones, ¿sí? Y acá esta es la información que al final se redistribuye a los distintos usuarios, porque es la información completa. Entonces, cuando nosotros decimos, para pasar de un dato que entró a un dato que se procesa y finalmente sale como información, tenemos que ver cuáles son las etapas. Y tenemos 3 etapas importantes. Por un lado, tenemos la etapa de captación del dato, que sería la primera, la inicial,
donde la etapa de captación del dato sería la transacción que genera la empresa, por ejemplo, con un tercero. ¿Sí? Proceso una compra, proceso una venta. Se capta el dato a través de ¿qué? La elaboración de algún tipo de comprobante o formulario. No sé si se acuerdan, lo vemos un poquitito más abajo, ¿sí? En donde teníamos la captación del dato, si ustedes lo ven, ¿cómo surge? Primero hay una transacción económica que se genera entre la empresa y un tercero. ¿Sí? Ahí estamos viendo, por ejemplo, el pago y el pago del que compra y el recibo del que vende. Ahí se genera el formulario, ¿sí? Por una compra que se generó, digamos, ¿sí? Una vez que ya tengo ese recibo, puedo registrar la operación, ¿sí? O sea, captarla a través de esta documentación y pasar a la etapa, digamos, del procesamiento que ya está de la mano con la registración. Pero la captación del dato tiene que ver con captar la información inicial dentro de esta actividad que se está procesando, ¿sí? En este caso, pongámosle que puede ser una compra o una venta, siempre va a haber un formulario de por medio. Una vez que yo ya pasé esta etapa de la captación del dato, ¿sí? Reuní ese elemento, analicé las características del comprobante, porque cada comprobante tiene una serie de características, como por ejemplo la compra, cuántas unidades compro, cuánto es el precio unitario, el precio total, si tengo que pagar IVA o no, de acuerdo a ese comprobante estoy en condiciones de registrar. Por eso es importante que toda operación tenga su elemento para ser registrado. Una vez que ya pude captar el dato, paso a la etapa del proceso contable, en donde la primera etapa del proceso contable está relacionado con la clasificación de las cuentas que yo les dije que lo hacíamos a través de un plan de cuenta. Todas las empresas manejan un plan de cuentas, ¿sí? Hoy en la actualidad, la mayoría de las empresas ya tienen sistemas contables para procesar la información, o sea, son sistemas computarizados, que uno va cargando la información y el sistema te la va procesando, o sea, es muchísimo más fácil. Antes se hacía todo manual, ahora los sistemas vienen, digamos, como parametrizados para poder procesar la información y te largan hasta los estados contables. Si uno procesa la información, o sea, la registra, la va captando de manera correcta, la vas grabando en el sistema te puede largar los informes contables, ¿sí? Tranquilamente, pero para eso tiene que estar bien cargada la información. Una vez que ya tenemos la clasificación, entonces ingresó al sistema y lo registramos, es importante tener en cuenta que por un lado va la registración, ¿sí? Que obviamente ahí analizo y registro con importes, o sea, tengo que tener discriminados los importes, el importe de la compra, el importe de la venta, de cualquiera sea la operación, cuánto es el importe, en el caso de la venta, el precio neto grabado, cuánto de IVA, si hago esa discriminación y voy registrando. Y el comprobante tiene que ser almacenado y guardado. ¿Sí? Ahí vemos biblioratos en donde se guarda toda la información, ¿sí? Por un lado, en el sistema, la información que acabo de ingresar, que acabo de grabar en el sistema, y por otro lado, los comprobantes que tienen que guardarse durante una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? 10 años más o menos, que es el tiempo prudencial para el resguardo de la información de los comprobantes. ¿Sí? Esto en términos legales, por si nos cae alguna inspección, algún organismo de contralor, tenemos que mostrar los comprobantes que respaldan nuestras registraciones, nuestras operaciones. Por último, tenemos la etapa de la salida de la información, ¿sí? En donde decimos, bueno, una vez que ya ingresó, se generó la transacción y pudimos dejarla, digamos, plasmada en un comprobante. Ese comprobante pasó para ser registrado, para pasar a formar parte dentro del sistema de información contable, con su grabado, digamos, en el sistema. Y una vez que fue grabado en el sistema, estamos en condiciones de poder sacar la información, ¿sí? Entonces el sistema me va a largar reportes de información, que pueden ser ya información interna, generalmente los reportes son de carácter o de uso interno, y los estados contables que pueden ser para los distintos usuarios, ¿sí? Obviamente que antes de
salir la información visualizada en los estados contables, siempre se tiene que realizar una serie de controles, revisiones, se hacen ajustes, porque puede ser que la información esté mal registrada, esté mal procesada, siempre se tiene que ajustar. Una vez que yo esté en condiciones, digamos, o ya esté en condiciones mi información, va a salir lo que es el prebalance, que va a ser previo, digamos, a la exteriorización de los estados contables, ¿sí? Cuando exteriorizo, ¿a quién exteriorizo? Como les dije, a los distintos usuarios, dependiendo de la necesidad de cada uno. Puede ser a la misma empresa, a los accionistas, al directorio, o sea, el que llevará adelante la administración, a los proveedores, a los bancos, ¿sí? Distintos usuarios a los organismos de contralor, ¿sí? Por el tema de los impuestos. Cada uno va a requerir de esa información contable para analizar, ¿sí? Una vez que sale toda la información, nosotros ya estaríamos en condiciones de poder decir entonces, ¿qué me permite a mí el sistema de información contable? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es obtener información contable útil, ¿sí? Que le permita a la empresa tomar decisiones y controlar la gestión. La toma de decisiones está relacionada con analizar los distintos cursos de acción y encaminar a la empresa siempre a lograr los objetivos, ¿sí? Y el objetivo siempre va a ser maximizar las ganancias. Entonces, la toma de decisiones va a estar direccionada por ese lado. Entonces, a través de esa información contable procesada que me permite a mí tomar decisiones, puedo analizar si la empresa está o no encarando el objetivo planteado por la empresa. Y el control de la gestión está relacionado con ¿qué? Con el proceso de garantizar que todas las actividades dentro de la empresa se realicen de una manera adecuada, que se realicen según lo que es las planificaciones realizadas por los dueños de la empresa, ¿sí? Entonces el control siempre va a estar analizado más que nada para ver si existen desvíos y se debe ajustar algo, ¿sí? Después acá les hablaba un poquitito de lo que eran los destinatarios del sistema de información contable, como dijimos, que podían ser internos, como los administradores, los dueños de la empresa, los administradores podían o no ser propietarios. Y como externos tenemos mucho más, que ya son, cuando hablamos de inversionistas actuales y potenciales, son inversionistas que ya invierten en la empresa y quieren saber, tener un reporte de cuál es la situación de la empresa, o los potenciales que son los que desean invertir en la empresa, los empleados de la empresa, ¿sí? Que no la usan tanto, ¿sí? Más lo veríamos por el lado de los acreedores y los proveedores, en donde los acreedores son los que obviamente yo le debo plata, entonces ellos quieren saber cuál es la situación, las entidades financieras, si uno va a pedir un préstamo, ¿sí? El gobierno y los organismos de contralor, cuando nosotros hablamos de que tenemos que pagar impuestos, entonces el gobierno nos va a controlar que estemos declarando lo correcto y que estemos procesando la información de manera correcta, ¿sí? Tenemos distintos tipos de usuario y cada uno está enfocado a satisfacer una necesidad particular, ¿sí? Pero lo importante de acá, lo más importante es que ustedes sepan cómo evolucionó la contabilidad, cómo llegó a estar hoy y cuál es el objetivo de la contabilidad. No solamente, como dijimos, registrar, sino también analizar todo el proceso de procesamiento de la información contable y que el objetivo final y primordial siempre va a ser la toma de decisiones y el control. Y eso lo vamos a poder hacer siempre y cuando podamos o cumplamos con las 3 etapas del sistema de información contable. Captar siempre los datos a través de comprobantes, realizar el procesamiento, el registro, el resguardo de esa información. Una vez procesada, puedo darle salida a una información que me va a permitir tomar alguna decisión, ¿sí? Ese es el objetivo primordial de la información contable procesada. Y esa información lo van a utilizar distintos usuarios según sus necesidades o requerimientos. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta unidad? No, profe. No, profe. No es muy difícil esta, ¿no? Simplemente es que sepan diferenciar cada uno de las etapas del proceso y cómo funciona cada una, ¿sí? Sí, donde puede haber, bueno, a mí donde me surgió duda fue cuando hicimos el ejercicio en el trabajo Ajá. práctico,
Ahí ¿sí? puede ser que, porque nos decía que identifiquemos, nos daba un enunciado y que ahí identifiquemos las etapas del proceso contable. Sí, Ahí puede ser que me surgieron dudas, pero después la teoría no, digamos, se claro, entiende. ahí en las etapas, acordate, vos siempre, cuando ves en la primera etapa, siempre va a estar la transacción, la operación que llevas adelante, ¿sí? Una compra, una venta, ahí vas a tener una factura, un recibo. Ahí es donde nacen los formularios, a través de la operación, la transacción que se da entre el dueño de la empresa y un tercero. De ahí nace, ahí captamos un dato. Ese dato que se captó se tiene que registrar, ¿sí? Se tiene que Sí. clasificar, registrar, procesar dentro del sistema, porque no es solo registrar en el libro diario, o sea, uno registra y carga en el libro diario, pero tenemos otros subsistemas, ¿sí? Las mayorizaciones a través de los libros mayores, tenemos los subdiarios, ¿sí? Subdiarios de compras, de ventas, ¿sí? De pagos, de cobranzas, todo eso es información que se va reclasificando dentro de este sistema y que nos permite analizar de alguna forma la información. Ujú. A través de todo este proceso de registración y resguardo de la información, finalmente con toda la carga en el sistema me permite elaborar los sistemas, o sea, los estados, digamos, de los estados contables, que son los que finalmente van a ser visualizados por los usuarios, son los que realmente uno puede sacar con ese estado, con ese reporte, digamos, porque la empresa, digamos, de manera interna siempre va a tener reportes constantes del funcionamiento de la empresa, obviamente medido en términos monetarios, y los distintos usuarios nos van a pedir los estados contables, porque a través de su lectura ellos pueden ver cuál es la situación de la empresa. Si les conviene o no seguir comprándole, si me conviene o no seguir fiándole, si me conviene o no darle un préstamo, o si veo que la empresa, el Estado, está evadiendo, declara una cosa y en realidad es otra. Todo el que analiza la información va a estudiar, de alguna manera va a sacar un resultado, ¿sí? Pero a su vez A necesitamos ese concepto también salidas. lo podemos relacionar con lo que es empresa en marcha. Claro, también. Todos los temas se relacionan. Acá se van a dar cuenta que todo Sí, se relaciona, ¿sí? sí, sí. De hecho, Eh, se relacionó también con el tema que vimos, creo que casi en la última unidad, sí. donde empezábamos a clasificar las cuentas y ahí como que, bueno, ya se relacionas todo. Bueno, la misma empresa Acuérdense me que una hacía empresa en relacionar. marcha es una empresa que puede procesar información. O sea, Sí. significa que si yo digo que soy una empresa en marcha es porque estoy funcionando, ¿sí? Ujú. Es porque estoy procesando constantemente información. Estoy realizando constantemente actos económicos que van a verse traducidos en el sistema de información contable y que van a afectar la situación patrimonial de la empresa, ya Sí, sea positiva o negativamente. O también existen hechos económicos que la pueden afectar. sí, Acuérdense que hay una diferencia entre el acto y el hecho, porque sí, el acto era un acto que dependía de la voluntad del empresario y que eso. él tomaba una decisión y por esa decisión que él tomaba, al realizar ese curso de acción, el resultado se lo iba a ver traducido, digamos, dentro de mi situación patrimonial. ¿Sí? Si yo decidí invertir en un producto sin hacer un estudio de mercado y sin saber de que tenía competidores y que los precios de los competidores eran súper baratos y que yo no iba a llegar a cubrirlos, me mando y vendo ese producto y resulta que a la empresa le va mal y quiebra. Es Sí, un acto económico que surgió de la decisión del empresario, una mala decisión. O puede ser también que surja de buenas decisiones, que sea una empresa que empiece a tomar alternativas de inversión que se complementen y que ayuden a que la empresa pueda mejorar su situación económica, ampliarse en mercados. Todas esas situaciones están relacionadas con la toma de decisión. Los sí, hechos económicos estaban relacionados más que nada con situaciones externas interno, que venían del diferente. contexto y que no surgían de la decisión del empresario. Por ejemplo, y llovió y se me inundó la empresa, o sea, yo no tengo la culpa, perdí todo, pero bueno, ese hecho económico me terminó dañando, digamos, la situación económica de la empresa. Ese era Sí. un ejemplo, un hecho económico, así como la inflación, como Ujú. políticas que pueda tomar el presidente, el gobierno de turno, que afecten a la actividad de la empresa. Son situaciones externas que provienen de afuera, Ujú. ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta eso. Un sistema de información contable va a funcionar cuando una empresa está en marcha. Si la empresa no está en marcha, significa que la empresa todavía no está operando, entonces no vende, no compra, no paga, no cobra, no realiza el circuito operativo normal de la empresa,
no realiza esas operaciones, por lo tanto, no va a procesar nada el sistema, ¿sí? Ujú. Sí o sí tiene que estar en marcha la empresa. Está bien, profe. ¿Bien? Sí. Bueno, vamos ahora a ver un poquitito de la parte de la unidad 2. Yo lo que digo generalmente que es lo más importante, tiene que ver con el ente económico, ¿sí? Analizar que tenemos distintos tipos de entes públicos, entes privados, en donde la finalidad de cada ente va a ser distinta, ¿sí? Los entes públicos, acuérdense que son entes que provienen del Estado nacional, provincial, municipal, en cualquiera de sus estadios. Y los entes privados son aquellos que son creados por X personas con el objetivo de satisfacer algún tipo de beneficio, ¿sí? Ya sea externo o el beneficio de lucro, que eso ya lo hacen los entes económicos, ¿sí? Pero es importante que sepan de que no todos los entes privados tienen el fin de lucro. Existen entes privados, como son las asociaciones, las fundaciones, los clubes deportivos, ¿sí? Asociaciones civiles, que tienen otro tipo de beneficio, ¿sí? No es el fin de lucro, no es obtener una rentabilidad, una ganancia, sino satisfacer alguna necesidad de la sociedad, ¿sí? ¿Qué otra característica teníamos de los entes que podían ser plurales o individuales o no? ¿Se acuerdan? Decíamos que era plural porque estaba formado por uno o más personas, ¿sí? Y era individual cuando era una sola la persona que conformaba ese ente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del ente económico, es importante que analicen, digamos, que cuando un hombre o un ente funciona como tal, cuando sabe aplicar siempre de la mejor forma posible los recursos disponibles y escasos, ¿sí? ¿Y cuál era el objetivo de que él, al aplicarlos de una manera efectiva, una manera eficiente, eficaz o sustentable, le permita poder maximizar sus utilidades, ¿sí? Porque sabemos que todo ente tiene recursos escasos y tiene que analizar cuáles son las distintas alternativas que tiene para invertir y para poder maximizar esa utilidad. Entonces voy a elegir aquella que sea la mejor. Por lo tanto, para hacerlo, tiene que tomar una serie de decisiones eficientes, eficaces y sustentables. Acuérdense que la eficiencia estaba relacionada con alcanzar siempre un objetivo al menor costo posible, ¿sí? Cuando hablamos de la eficacia siempre es alcanzar el objetivo, no importa cómo. Soy eficaz, pero alcanzo el objetivo. Ahora, soy eficiente y muchas veces no. Muchas veces no somos eficientes porque despilfarramos recursos. Entonces, la idea es sí, es ser eficaz, es llegar rápido al objetivo, pero ser eficiente también, ¿sí? Que ese objetivo, para llegar a ese objetivo, logre mi menor costo posible. Y la sustentabilidad tenía que ver con no comprometer recursos y bienestar de generaciones en el futuro, ¿sí? Nosotros sabemos que existen empresas que no son sustentables, al contrario, digamos, que son contaminantes, que enferman a la sociedad, que no tienen eso de la responsabilidad social, porque todas las empresas tienen que manejar este concepto de la responsabilidad social, es ser responsables con la sociedad, ¿sí? Y si yo estoy, digamos, realizando algo, alguna actividad que no está perjudicando a una sociedad, entonces tengo que buscar la forma de que perjudique lo menos posible. Obviamente hay actividades que disminuyen, digamos, un poco lo que es el costo social o digamos, estas desventajas que tienen en cuanto a su actividad, pero siguen siendo contaminantes. Hay algunas que al lugar en donde están, ellos invierten en la sociedad, les dan parques, les dan escuelas, hacen un montón de cosas, porque de esa manera es como que cumplen con la responsabilidad social, pero por atrás existe mucha gente que se muere por enfermedades porque son actividades muy contaminantes, ¿sí? Y aún así igual se hacen, pero la idea es disminuir lo máximo que se pueda esto de afectar a la sociedad. Sí, ya vamos a explicar un poquitito de las entidades. Vamos a
analizar entonces, quiero pararme en lo que tiene que ver con entonces los entes públicos y privados. Acuérdense que los entes públicos son los que provienen del Estado, ¿sí? En cualquiera de sus estadios, nacional, provincial o municipal, y generalmente satisfacen las necesidades de los habitantes, ¿sí? Salud, educación, seguridad, ¿sí? Todo lo que hace el Estado, digamos, por la sociedad. Y los privados ya son creados por personas, que pueden ser personas humanas o personas jurídicas, ya cuando hablamos de sociedades, en donde se desarrollan actividades, digamos, en donde las actividades pueden, cuando hablamos de personas jurídicas, no solamente hablábamos de sociedades, un tipo de persona jurídica, tenemos otras personas jurídicas que también son entidades sin fines de lucro, ¿sí? Que obviamente lo jurídico tiene que ver porque para poder constituirse este tipo de personas tienen que tener permisos legales, ¿sí? Tienen que inscribirse. Y se van a Fiscalía de Estado, ahí es donde hacen los controles para darle la personalidad jurídica. Dentro de los entes, acuérdense que los entes con fines de lucro son los que llevan adelante actividades, ¿sí? De tipo comercial, industrial o de servicios, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Obtener rentabilidad y ser distribuida esa rentabilidad por los socios o los propietarios, ¿sí? Mientras que los entes sin fines de lucro, ellos no realizan este tipo de actividades comerciales, industriales o de servicios, sino que realizan actividades que satisfacen necesidades comunitarias de los integrantes de una sociedad, ¿sí? ¿Y qué hacen con esos recursos? Los recursos que ellos obtienen, ya sea por los mismos asociados que ponen el dinero o algún tipo de intercambio que realizan con terceros, que acá generalmente no venden productos. En algunos casos sí, tienen que tener permisos para vender, pero tienen que demostrar que de lo de la venta va a ser todo o sale. Como por ejemplo en los clubes deportivos, cuando se hacen rifas o lo que fuere, o se venden entradas para algún show, que se demuestre que esos recursos van a ser utilizados para el fin o el beneficio que tiene, digamos, la sociedad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Mate, por favor, anda a la pieza, hijo. Estoy dando clases. Dale. Ahora vamos a ver un poquitito de los entes específicamente, del ente que tiene que ver con la empresa. Creo que no estoy transmitiendo, ahora transmito porque sí, no estaba transmitiendo. ¿Van bien hasta acá? Sí, Yo les voy haciendo como sí, profe, sí. se los voy explicando y hilando los temas. Bien. ¿Qué es lo que más les importa, digamos, a que ustedes sepan? Está bien, tienen que conocer los distintos tipos de entes, que existen entes públicos, que existen entes privados, que existen, cuál es el, digamos, el objetivo de cada ente, de un ente público y de un ente privado, y dentro del privado hacíamos esa distinción entre lo que era un privado con fin de lucro y un privado sin fin de lucro, ¿sí? En cuanto era el resultado, digamos, de llevar adelante esta actividad, ¿sí? Cuál era el beneficio que se obtenía. Pero específicamente también hay que entender, digamos, que cada uno de estos entes pueden ser, más que nada, cuando hablamos del ente privado, tiene que ver con esto de que puede ser unipersonal o pluripersonal, dependiendo, digamos, de las cantidades de personas que funden este ente. Cuando vamos a situarnos específicamente a los entes, lo que más les importa a los profes es que ustedes entiendan el ente denominado empresa, que es el ente con fin de lucro, ¿sí? Cuando decían siempre los profes, todas las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones son empresas, porque cuando hablamos de organización, estamos hablando de que puede tener distintos fines, fin de lucro o no tener fin de lucro, ¿sí? La empresa específicamente, como lleva adelante la actividad comercial, tiene el fin de lucro, y es la que ustedes van a analizar, digamos, a lo largo de la carrera, lo que son las empresas, las pequeñas y grandes empresas, y cómo procesan información. ¿Por qué? Porque es lo que vemos acá en el concepto. Cuando nosotros analizamos la actividad de una empresa, estamos analizando una actividad organizada
que requiere de factores de la producción, como ser tierra, capital, trabajo y la capacidad empresarial. Cuando hablamos de la tierra, se llama, antiguamente siempre se llamó así porque se inició con el estudio de la tierra, siempre el trabajo, digamos, en nuestro país, siempre nació, digamos, de lo que es la explotación de la tierra. Pero bueno, y quedaron esos conceptos, pero cuando hablamos de tierra tiene que ver con el espacio físico, ¿sí? Con la instalación que yo voy a utilizar. El trabajo tiene que ver con la mano de obra que voy a necesitar. El capital tiene que ver con todos los recursos, dinerarios, no dinerarios, bienes físicos, todo lo que voy a necesitar para poder llevar adelante mis actividades. Y la capacidad empresarial, que es la que estaba ligada a la virtud, como yo les decía, que está ligada también a lo que era el arte, cuando yo les hablaba de la contabilidad, ubicándola en el arte también, porque tiene que ver de que toda persona necesita tener una virtud o una capacidad de poder llevar adelante una empresa, ¿sí? No todos tienen esa facilidad, ¿sí? No todas las empresas tienen personas que sepan manejar una empresa, que tengan los conocimientos, ¿sí? Que tengan la capacidad de procesar información, de tener el liderazgo, ¿sí? De poder dirigir la empresa, ¿sí? De tener un buen administrador, que es lo que se llama. Obviamente esta actividad que va a requerir de recursos o de factores de la producción, ¿para qué? Para llevar adelante el objeto, que es la actividad, producir bienes y o servicios que van a estar destinados a un mercado en el cual yo los voy a vender, que puede ser también, si hablamos de un industrial, una empresa industrial también tiene lo que es la producción, o sea, yo hablo de la producción o comercialización de bienes y servicios, ¿sí? Y que me permita, obviamente, la finalidad es poder obtener ganancias, ¿sí? Obtener una rentabilidad a través de explotar esta actividad. La distribución de esas ganancias va a depender del tipo de ente, si es un ente pluripersonal o unipersonal. Si es unipersonal, se va a ir toda la ganancia a este único dueño, si es pluripersonal, se va a distribuir entre los miembros como lo veían en la parte de las sociedades, ¿sí? Por eso podemos decir que el objeto de la empresa tiene que ver con el conjunto de actividades, ¿sí? Que tiene que llevar adelante la empresa para poder conseguir o lograr el objetivo. Cuando nosotros hablamos de la persona jurídica dentro de las leyes de sociedades, establecían dos situaciones en cuanto a las actividades, en cuanto al objeto. Primero, en cuanto a la licitud de un objeto, toda actividad que yo pueda llevar adelante tiene que ser lícita, ¿sí? No tiene que ser prohibida la ley. Y preciso y determinado tiene que ver con poder determinar con precisión el nombre de la actividad que voy a llevar adelante. Yo no puedo decir que me voy a dedicar a comercializar productos, tengo que decir me voy a dedicar a la comercialización de productos alimenticios o a la comercialización de productos de limpieza, o como ahí dice, a la fabricación y venta de muebles para el hogar, al transporte de pasajeros. Eso significa de que el objeto es preciso y determinado, que no puede, con leer, digamos, la actividad, yo ya sé qué es lo que hace la empresa y no está sujeto a ambigüedades o a libre interpretación, de que pueda vender lo que se me cante a mí como empresa, ¿sí? Sino que yo me limite a realizar las actividades establecidas en el objeto. Cuando hablamos del objeto y el objetivo, acuérdense que no es lo mismo, porque decíamos que el objetivo era maximizar las utilidades de la empresa, incrementar las ganancias de los propietarios, mientras que el objeto es la herramienta que utilizo para lograr el objetivo. O sea, si no llevo adelante una actividad, no exploto una actividad, no voy a lograr nunca el objetivo de maximizar mi riqueza, ¿sí? Son dos cosas distintas. Y de ahí analizamos un poquitito lo que tiene que ver con el comercio, ¿sí? El empresario, que decíamos que era la persona que lleva adelante una actividad organizada, una actividad económica, que esa actividad económica organizada puede ser comercial, industrial o de servicios. ¿Sí? Bueno, después tiene la clasificación del comercio, que no es muy difícil, les pueden llegar a tomar como no,
pero acuérdense que de acuerdo al tipo de actividad, yo puedo llevar el comercio por distintos lados, ¿sí? De manera aérea, terrestre, fluvial, ¿sí? Que era en cuanto a por dónde voy a comercializar. Acuérdense también si me dedicaba, digamos, a importar o exportar, o sea, si era interna o internacional, o podía realizar una actividad o un comercio al por mayor, al por menor, ¿sí? Ya sea por mi propio nombre o a nombre de un tercero, o sea, representando a otra persona, y eso, ¿sí? Acuérdense más o menos de pegarle una repasadita por las dudas en el caso que les lleguen a tomar algo de las clasificaciones, ¿sí? Yo por cuestiones de tiempo, que tenemos hasta las 9, quiero basarme en los temas un poquitito más complicados. Vamos a la parte de los obligados a llevar la contabilidad, ¿sí? Nosotros sabemos de que la ley establece sujetos a los cuales obligatoriamente les solicita llevar adelante la contabilidad, pero existen sujetos que no, ¿sí? Sujetos que no están obligados. Están obligados todas las personas jurídicas privadas, ¿sí? Y quienes realizan actividades económicas organizadas, o son titulares de empresas o establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios, ¿sí? Todos están obligados a llevar la contabilidad, pero existen excepciones, digamos, a esta regla, en donde nosotros tenemos como obligados todas las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones, fundaciones, ¿sí? Tienen que presentar la contabilidad, ¿sí? A los efectos de su control. Y, bueno, toda persona humana que sea capaz de adquirir derechos y obligaciones, es decir, que decida llevar adelante una actividad comercial, ¿sí? En cuanto a las excepciones, tenemos que quedan excluidas de las obligaciones, esto está establecido en el Código Civil y Comercial, en el artículo 320, en donde establece que están excluidas de llevar adelante la contabilidad las personas humanas que desarrollan profesiones liberales como ser contadores, abogados, médicos, ¿sí? Con sus consultorios, actividades agropecuarias o conexas que no sean ejecutadas u organizadas en forma de empresa, es decir, cuando hablamos de la actividad agropecuaria personal, cuando nosotros tenemos gente que trabaja en el campo para su beneficio, pero no están nucleadas como una empresa o una sociedad, entonces no están obligados a llevar la contabilidad. Y otro que tampoco estaban obligados a llevar la contabilidad eran todas aquellas actividades que por el volumen o giro de transacciones como que resultaría hasta inconveniente o dificultoso llevar adelante la contabilidad, como lo vemos en el caso, por ejemplo, de un drugstore, un kiosco, un mini almacén, o sea, no son tan significativas, entonces por lo tanto llevar la contabilidad sería al vicio, ¿sí? Sería mucho más difícil hacerlo. Entonces, acuérdense, todas aquellas actividades que por el giro del negocio sean muy pequeñas las transacciones están exceptuados de llevar la contabilidad. Todas las profesiones liberales, es decir, las personas que se reciben y van a trabajar particular, ya sea fuera para su beneficio propio, no nucleados dentro de una empresa, no llevan contabilidad. Las actividades agropecuarias y conexas, o sea, las que están relacionadas a la agropecuaria, donde cada persona va y cultiva por su beneficio, también está exceptuada, ¿sí? Y también dice, hablábamos de los sujetos que tienen que ver, bueno, acá les vuelve a hablar, les da como el concepto de lo que yo les dije de excluidos, y habla de los sujetos voluntarios, ¿sí? Hasta acá dijimos quiénes estaban obligados, que eran todos los que estén dentro, o que toda persona jurídica o persona humana que lleve adelante algún tipo de actividad de tipo industrial, comercial o de servicios en carácter de empresa. Ya dijimos quiénes eran los que estaban exceptuados, y ahora podemos decir también cualquier otra persona que desee incorporarse voluntariamente a llevar adelante la actividad, como por ejemplo, la contabilidad, perdón, como puede ser
aquellas personas que solicitan la inscripción o la habilitación de sus registros, es decir, van al registro público de comercio, solicitan la autorización para poder llevar la contabilidad, llevan los libros para que se los firmen, porque obviamente para llevar contabilidad tenemos que cumplir con una serie de requerimientos legales, nos piden unos libros, tenemos que pagar un sellado, el juez del registro nos tiene que rubricar y firmar todos los libros, y eso nos daría la habilitación, digamos, para llevar la contabilidad. Ahora vamos a analizar un poquitito lo que son las sociedades. ¿Vamos bien hasta acá? Ya pudimos ver los distintos tipos de entes, públicos, privados, plurales, individuales, cuáles los entes que llevan adelante el beneficio de lucro, los que no, y dentro de los que tienen el beneficio de lucro ya hablábamos de lo que era la empresa, ¿sí? Que era llevar una actividad, que para llevar la actividad necesitamos una serie de factores productivos que son necesarios, ¿sí? Obviamente, para usar a esa actividad y poder lograr, digamos, el objetivo de la empresa, que es maximizar las utilidades para ser distribuidas entre los miembros, ¿sí? Ahora, si nosotros hablábamos de este tipo de empresas, ¿sí? Estamos hablando de las empresas de tipo comercial, en donde ya analizamos un conjunto de personas, porque puede ser unipersonal. Dentro de las sociedades tenemos dos clasificaciones, la unipersonal y la personal. Dentro de la unipersonal tenemos las sociedades, solo las sociedades anónimas unipersonales, que les permiten, digamos, poder encuadrarse o inscribirse dentro de este tipo societario para poder llevar adelante su actividad. Solamente les da el beneficio a un solo dueño, a una sola persona, a que sea una SAU, una sociedad anónima unipersonal. Después, todas las demás clasificaciones de sociedades tienen 2 o más socios, ¿sí? Acuérdense de eso. Un solo socio, sociedad anónima unipersonal, es la única excepción que se modificó porque antes no existían las SAU, antes todas las sociedades tenían 2 o más personas, ahora se incluyó esta excepción, obviamente que piden una serie de requisitos, mucho más requerimientos legales para presentar, pero le permiten a un solo dueño poder formar una sociedad. Todas las demás sociedades son las que tienen 2 o más personas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una sociedad, ¿a qué nos referimos? Hablamos de que habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos por la ley, porque tenemos distintos tipos societarios, vamos a elegir de acuerdo a alguno de los que podamos inscribirnos en función de los requerimientos que nos soliciten, nosotros nos obliguemos a realizar aportes, ¿sí? ¿Aportes para qué? Para aplicarlos a la actividad, para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas, ¿sí? Acuérdense que toda sociedad que decide constituirse, los distintos socios decidimos constituirnos 3 socios, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer es analizar nuestro tipo de actividad y en función del tipo de actividad analizar también, de acuerdo al capital que yo tengo, o sea, el dinero que vamos a necesitar para poder fundar la sociedad, qué tipo societarios, digamos, me brinda la ley y cuál es el que encajaría con mi actividad, ¿sí? Una vez que elijo y decido cuál, estoy en condiciones de iniciar el proceso de aportes, en donde cada socio aporta una X cantidad de dinero o de bienes, porque también pueden aportar, pueden ser dinero en efectivo o bienes, para realizar adelante su actividad de producir o intercambiar bienes y servicios. ¿Y qué es el beneficio que va a generar haber invertido en esa sociedad? Ganancias, que las ganancias sean distribuidas a los socios. Pero también tienen obligaciones, y las obligaciones son soportar las pérdidas, es decir, así como la empresa tiene buenas rachas, la sociedad y gana y se distribuye a los socios, los meses malos en donde tengan pérdidas, también tienen los socios que hacerse cargo de absorber esas pérdidas, ¿sí? Eso lo establece la ley. Y le da la opción ahí a la sociedad unipersonal de poder constituirse como sociedad anónima a un solo socio, ¿sí? Eso se agregó, digamos, al código
al Código de Comercio, bueno, ahora lo tenemos a la Ley General de Sociedades que está por aparte, pero que está establecido, está incorporado dentro del articulado lo de la SAO. Tenemos obviamente elementos, ¿sí? En las sociedades, cuando nosotros hablamos del componente, decimos que se puede componer de uno o más socios. Cuando hablamos de organización, tiene que ver con que toda organización tiene una estructura jurídica, y nosotros tenemos que elegir cuál va a ser la forma jurídica que más se adapta al tipo de sociedad que deseo constituir. Hablamos de la intervención en la producción e intercambio de bienes y servicios, que tiene que ver con la actividad económica. La formación del fondo común, que tiene que ver con los aportes de los socios para poder llevar adelante o constituir una sociedad. Tengo que tener aporte de los socios. Y cuando hablamos de la tipicidad, nos referimos de que la ley nos establece los distintos tipos, ¿sí? Ya sea para las que siguen el procedimiento de inscripción, las sociedades regulares, o las irregulares o atípicas, que son las que quedan ahí en el aire, que comienzan la inscripción y no la terminan, ¿sí? Entonces quedando como irregulares. Después tenemos que son las que hablábamos dentro de la sección cuarta. Y después tenemos la participación en los beneficios y contribución en las pérdidas, en donde es importante, es uno de los requisitos al final importantes, en donde hablamos, porque así como tenemos ganancias, como yo les dije, y se van a distribuir, también las pérdidas se van a absorber. Eso está establecido en la ley. ¿Cuál es el elemento importante que le da inicio a la sociedad? Acuérdense, el contrato social. Acuérdense que sin contrato social no existe sociedad, porque el inicio, digamos, de constitución está dentro del contrato. En el contrato, obviamente, vamos a tener un acuerdo entre las partes, ¿sí? Cada uno de los socios van a acordar cuánto va a poner cada uno, ¿sí? Cuánto va a ser el aporte, cuánto va a ser el capital que va a tener la sociedad, ¿sí? Acordémonos que cuando veíamos el tema del contrato social lo podíamos hacer por dos partes. Podíamos tener un contrato social que lo podíamos hacer por escritura pública o por escritura privada. Las sociedades anónimas están obligadas a hacerlo por escritura pública, o sea, un escribano público, ir al registro y confeccionar esta escritura, y tiene que estar publicada, o sea, registrada en un organismo público, como el registro público. Mientras que las privadas son aquellas en donde el escribano no lo redacta, simplemente certifica la firma de las personas, ¿sí? El resto de las sociedades son permitidas a poder utilizar este tipo de instrumento privado. Pero acuérdense que el elemento más importante de una sociedad es el contrato, porque ahí tenemos toda la información de la empresa. Tenemos los nombres de los socios, tenemos cuánto aportó cada socio, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de cada socio, tenemos el capital, cuánto es el capital, cuál es la actividad que se va a llevar adelante, ¿sí? Ahí también podemos visualizar cada uno de los, acuérdense que teníamos distintos órganos, ¿sí? Órganos de administración, órganos de fiscalización, o sea, los de control, también están en el contrato, ahí podemos ver que funcionan esos órganos. La fecha de vencimiento, tenemos el nombre y la denominación social de la sociedad, o sea, cuál es su nombre. Todo eso lo vamos viendo dentro de este contrato, y así también están las cláusulas atinentes al funcionamiento de la empresa, y también en cuanto a la cláusula de la absorción de pérdida y la distribución de utilidades, ¿sí? Que es lo que recién les decía, ¿sí? Que están obligados tanto el derecho a poder obtener ganancias, si existen ganancias en la empresa, y si hay pérdidas que las tienen que soportar los socios, ¿sí? Ahí me preguntan sobre... Ya vamos a llegar a la igualdad contable. Quiero terminar un poquitito con la parte esta de sociedades. Y ya pasamos a la unidad 3, ¿sí? En donde vemos recursos y vamos a ver el activo. Yo creo que no vamos a llegar a terminar todas las unidades hoy, pero yo mañana a las 2 de la tarde doy clases de nuevo. Les aviso por las dudas. A las 3 de la tarde, perdón. Mañana a las 3 de la tarde, de 3 a 5, doy clases. Así que si hoy no terminamos,
porque la idea mañana es ver también el ejercicio práctico de nuevo, de recursos y fuentes, desarrollarlo con ustedes para que ustedes lo puedan ver y se puedan sacar las dudas, ¿sí? Porque seguramente les vuelvan a tomar. Así que bueno, no se olviden, mañana a las 3 de la tarde, de nuevo, si no terminamos. Después de analizar esta parte de... A ver, voy a ver, de buscar el tema de la parte de sociedades directamente. Nosotros tenemos distintos tipos de sociedades, ¿se acuerdan? Que se clasificaban, obviamente, en función al tipo que se trate, ¿sí? Por un lado teníamos lo que eran las sociedades de personas, ¿se acuerdan? Que siempre la clasificación estaba o tenía que ver con el tipo de capital, cómo estaba compuesto el capital, cómo eran los socios y cuál era la responsabilidad de cada uno de los socios, ¿sí? Sí. En el caso de, acuérdense que las sociedades de personas, ¿sí? Nosotros teníamos que en la clasificación dentro de las sociedades de personas el capital estaba conformado por partes de interés, ¿sí? Y acá en este tipo de sociedades teníamos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en capital industria, ¿sí? Esos tres tipos de sociedades. Y después teníamos dentro de las sociedades por cuotas partes o las intermedias, como se llamaban, eran las sociedades de responsabilidad limitada. Y por último, teníamos las sociedades por acciones o de capital, ¿sí? Teníamos todas las sociedades anónimas, la sociedad anónima unipersonal, la sociedad anónima con participación estatal y la comandita por acciones. Cuando nosotros analizábamos la clasificación, ¿sí?, de las sociedades, acuérdense que teníamos que analizar lo que era por ejemplo, en cada una de ellas, ustedes hacen esa clasificación como yo les dije. Analizar primero los tipos de socios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de dentro de las sociedades de personas, nosotros dijimos que teníamos la sociedad colectiva, donde la sociedad colectiva tenemos que el capital social sabemos que es partes de interés, ¿sí? En este tipo, cuando nosotros hablamos de parte de interés, decimos que en este tipo de sociedad lo relevante o lo importante son las relaciones personales que hay entre los socios, ¿sí? Se ve más la parte, digamos, personal de cada socio, cada uno ve cuáles son sus habilidades, ¿sí? Y las sociedades colectivas funcionan, digamos, en conjunto, ¿sí? Por todos estos socios. Entre las clases de socios se lo llama socio colectivo, ¿sí? Sí. Este socio colectivo tiene la particularidad de tener 3 tipos de responsabilidad, ¿sí? O sea, primero clasificamos el capital, que dijimos que es parte de interés. Después clasificamos la responsabilidad de los socios, del socio colectivo, que dijimos que era ilimitada, solidaria y subsidiaria. Tiene las 3 responsabilidades del socio colectivo. Cuando hablamos de ilimitada, tiene que ver con qué, con que no solamente responde con el patrimonio de la sociedad, sino que también puede responder con su patrimonio propio. Solidaria, cuando cualquier socio, si viene un tercero acreedor a cobrar, se tiene que hacer cargo por toda la deuda, ¿sí? Obviamente que después le puede pedir a los otros socios que le paguen la parte que a cada uno le corresponde, o sea, él puede realizar acciones con los otros socios. Pero en principio no se puede negar, porque generalmente en este tipo de sociedades lo que hacen los acreedores es ya cobrarle al socio que más plata tiene, porque es más fácil cobrarle. Y subsidiaria está relacionado con que primero los acreedores, antes de cobrarle al socio, con su patrimonio personal, primero tienen que haber ido por la instancia de la sociedad. O sea, algunas veces ellos empiezan a demandar a los socios porque entrar en todo lo que es el proceso de concurso y quiebra dentro de una sociedad tiene unos estadios bastante largos, plazos, hay que verificar deudas, ¿sí? Entonces, ellos quieren ir directamente con el socio, pero no está bien, digamos. Primero eso tiene que ver con la subsidiariedad. Primero voy contra la sociedad, el patrimonio social,
Y si no alcanza, después de dividirlo, recién voy contra los socios. ¿Sí? Ahí puede ser solidaria que yo vaya contra cualquiera. En cuanto a la administración, acuérdense que en el caso de las sociedades colectivas, obviamente la administración puede estar en manos de cualquiera de los socios, ¿sí? O cualquier tercero que los socios designen. Porque como todos tienen la misma responsabilidad, pueden decidir quién administra y quién no. La comandita simple también es un tipo de sociedad de personas, también está representado su capital en parte de interés, pero acá existía una diferencia. ¿Se acuerdan que los socios teníamos, a diferencia de la colectiva, teníamos dos tipos de socios acá? El socio comanditado y el comanditario. Acuérdense que el socio comanditado es el que tenía una responsabilidad igual que el de la sociedad colectiva, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Mientras que el socio comanditario solamente tiene una responsabilidad por el aporte que ellos realizaron. Por lo tanto, como no tienen la misma responsabilidad, la administración generalmente la va a llevar adelante el socio comanditado, es aquel que, o un tercero que estos designen, porque son los que más pierden, digamos, si a la sociedad le va mal. Si hay una mala administración, el socio comanditado es el que puede perder toda su plata, digamos, hasta su patrimonio personal, por el tipo de responsabilidad que tiene. En cambio, el socio comanditario simplemente se limita a que pueda o responda por las deudas solo por la parte de aporte que ellos hayan realizado. La sociedad de capital industrias es la última de personas que está representado por parte de interés. Y tenemos dos tipos de socios también. El capitalista, que aquí es lo mismo que el socio colectivo, tiene las tres responsabilidades. Y el socio industrial, que es el socio que trabaja, ¿sí? Que aporta el trabajo. Entonces, a él se le paga, digamos, con ganancias, digamos, por realizar alguna tarea, alguna actividad. Entonces ellos van a responder con las ganancias, o sea, por las tareas capaz que le habían pagado, o sea, se había devengado, digamos, el pago, pero no se pagó. Entonces ese crédito, esa ganancia que le había quedado al socio industrial, que no se la pagó la sociedad, con eso él va a responder por sus deudas ante terceros. Como los dos pierden, porque los dos requieren, digamos, y los dos tienen una responsabilidad, digamos, no similar, no diríamos similar, porque el capitalista obviamente siempre es el que pierde más, pero el socio industrial también depende de ese trabajo. Entonces, cualquiera de los socios puede llevar adelante la administración, a diferencia que en la comandita simple, que directamente lo va a hacer el socio comanditario, que es el que más pierde, ¿sí? Después tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Acá la diferencia es que en cuanto a la responsabilidad, obviamente sabemos que es limitada, como dice, ¿sí? Limitada al aporte de las cuotas que suscriban o adquieran los socios, ¿sí? El capital social está dividido en cuotas sociales. Las cuotas sociales todas tienen un mismo valor. Y la administración puede estar a cargo de uno o más gerentes. Acuérdense que de acuerdo al tipo de SRL que sea, puedo tener uno o puedo tener más gerentes que lleven adelante la administración de la sociedad. Por último, tenemos la sociedad anónima, ¿sí? En donde la sociedad anónima, el capital obviamente está representado por acciones, que también las acciones tienen igual valor, y las responsabilidades de los socios están limitadas también a la integración de las acciones suscriptas. O sea, a la integración, digamos, de las acciones que yo haya dicho que iba a aportar. El órgano de administración era el directorio. Acuérdense que los directores estaban elegidos por la asamblea de accionistas, que era el órgano de gobierno. Obviamente que el miembro del directorio podía ser o no accionista y tenía la función principal de, primero, administrar la sociedad, ¿sí? Llevar adelante todas las actividades, tomar las decisiones de administración y el direccionamiento, digamos, de la sociedad, obviamente dentro de los lineamientos y las políticas establecidas por el órgano de gobierno, o sea, las asambleas de accionistas. Y externa es la de representación. Representa a la sociedad, el presidente del directorio con cualquier tercero. Por ejemplo, si va a firmar algún tipo de convenio, contrato,
o voy a pedir un préstamo, el que va siempre es el presidente del directorio, digamos, que es el cargo más alto, después, digamos, de los socios. Obviamente los socios no tienen ese poder de administración, por eso es que las delegan, digamos, al directorio. Bueno, ahí hablé lo que era el órgano volitivo. Dentro de ese órgano, como nosotros vimos que era el órgano de gobierno, teníamos, acuérdense, dos tipos de asambleas, que eran las convocatorias por las cuales el órgano se junta para tomar decisiones, ¿sí? La asamblea ordinaria son las que se tienen que realizar todos los años, 3 meses antes del cierre, como por ejemplo para aprobar los estados contables, para designar o remover a los directores y síndicos, aumentos del capital, ¿sí? Y la asamblea extraordinaria, cualquier otro tema que requiera, digamos, la presencia de los socios que no sean de las anteriores. Y acá cualquier tipo de modificación del estatuto, como se dice ahí, si se quiere reducir o aumentar el capital, los aumentos posteriores al quíntuplo, porque hasta el quíntuplo están en la ordinaria. Y cualquier otro tema, contrato o situación que requiera, digamos, de la presencia de los socios. ¿Sí? ¿Entendieron hasta acá? Yo sé que es un repaso rápido, hicimos un repaso bastante rápido, pero la idea es que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a clasificar las sociedades, siempre decir qué tipo de sociedad es, qué tipo de socios tiene, cómo conforma el capital cada uno de los socios, y cuál es la responsabilidad de cada socio, y en función de la responsabilidad darse cuenta quién puede llevar adelante la administración de la sociedad. ¿Sí? Sí, ¿Vamos profe. bien hasta ahí? ¿Alguna duda de sociedades? Es más teórico esto, ¿sí? Es que ustedes lo vuelvan a estudiar y recuerden la clasificación de las sociedades y esta clasificación que yo les digo como subclasificación de cada sociedad una vez clasificada, que ustedes digan cómo se compone el capital, cuáles son las clases de socios, qué responsabilidad tienen los socios y quién puede llevar adelante la administración. ¿Sí? Ujú. A ver. Enseguida voy a hacer un parate de unos 3 minutitos, porque lo tengo, mira, ahí me acaba de tocar el timbre. Ahora espérenme un segundito que lo vienen a buscar a mi hijo. Ok, profe. Ya continuamos, ¿sí? En 2 Bueno, minutitos. profe. Bueno, Bueno, profe. bueno.
Listo, chicos. Disculpen que justo lo venían a buscar a mi nene. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda de sociedades? Es cuestión de que repasen. Les habían dejado, ¿se acuerdan? Un cuadrito en las filminas, donde ustedes podían hacer dentro del mismo cuadrito un resumen de poner cómo estaba conformado el capital, qué tipo de sociedad era, qué tipo de socios, cuáles eran las responsabilidades, los órganos de administración. Y en la sociedad anónima sí acuérdense de que además de órgano de administración, bueno, en la sociedad anónima y en la SRL tienen también lo que es el organismo de control, que podía ser el órgano de fiscalización, ¿sí? Que fiscaliza obviamente al que lleva adelante la administración. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí estoy yendo como muy rápido, siento que voy muy rápido porque como es repaso. Ustedes si van teniendo dudas de esto me van pidiendo, ¿sí? Hasta ahora eran como muy teoría, muy teórico todos los conceptos que estábamos viendo. Ahora vamos ya a lo que es la unidad 3, ¿sí? Dentro de la unidad 3 veíamos lo que eran los recursos y fuentes el patrimonio, digamos, del ente, ¿sí? Nosotros sabemos que cualquier empresa, para poder llevar adelante su actividad, requiere de una serie de recursos, ¿sí? O sea, invertir en una serie de recursos para poder explotarlos, ¿sí? Estos recursos pueden venir o ser de propiedad de la empresa o no, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a reclasificar y vamos a decir, a ver, nosotros para poder adquirir en mi inversión algún tipo de recurso, vamos a necesitar de algún tipo de fuente que le dé origen, que le dé nacimiento, ¿sí? Esas fuentes de financiación, acuérdense que podían ser propias o de terceros. Eran propias cuando los mismos socios aportaban para adquirir esos recursos. Y eran de terceros cuando yo, ya agotando obviamente este tipo de fuentes propias, ya no tenía más fuentes propias como para poder hacer frente, digamos, a estos recursos, entonces solicito algún tipo de préstamo, algún tipo de crédito a un proveedor, algún tipo de financiación que obviamente iba a dar nacimiento a una obligación en mi empresa, ¿sí? Yo iba a empezar a deberle a ese tercero por esta fuente que él me brindó. Y acuérdense que ahí hacíamos una clasificación de las fuentes de financiación que podíamos decir que podían ser de prestación o por contraprestación. Cuando hablábamos de contraprestación, acuérdense que la inversión, cuando nosotros hablamos del recurso, quiero que se centren en eso, yo lo tenía acá un poquitito más abajo, en lo que era los recursos. Cuando nosotros veíamos el recurso, siempre decíamos que era lo mismo que hablar de inversión, ¿sí? O que era lo mismo que hablar de activo, ¿sí? O sea, son sinónimos. Recurso, inversión y activo es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Cuando llegamos ya al concepto de activo, ya estamos viendo o reclasificando dentro de la estructura patrimonial, el conjunto de recursos, ¿sí? Del ente. Entonces ya acá le damos otro nombre, una codificación, los clasificamos, ¿sí? Para poder procesar dentro de ese sistema de información contable cada uno de estos recursos, ¿sí? Después teníamos la parte de las fuentes. Cuando nosotros hablamos de fuentes, es lo mismo que financiación. Y acá teníamos que analizar que si eran fuentes propias, decíamos que era igual al patrimonio neto, y si eran fuentes de terceros, lo que era la parte, digamos, del financiamiento de un tercero, estaba relacionado al pasivo, ¿sí? Porque acuérdense que dentro del pasivo teníamos todas las obligaciones o las deudas de la empresa, ¿sí? De ahí nacía la estructura patrimonial de la empresa. Entonces, si nosotros analizamos ahora lo que tiene que ver con los recursos, o sea, yo decía, ¿qué tipo de recursos tengo? ¿Sí?
¿Y cómo los clasifico a cada uno de esos recursos? Bueno, en lo que era la clasificación de los recursos, lo que nosotros veíamos era esto. Era analizar los recursos, analizar la inversión, o como quieran decirle, activo también, como por su característica física. Acuérdense que nosotros teníamos recursos materiales o inmateriales. Acuérdense que lo inmaterial era dinero, cuentas por cobrar, marcas, ¿sí? Mientras que lo material era todo aquello que tenía existencia, digamos, y que podíamos ver, tocar, ¿sí? Que tienen existencia física. El dinero, si bien es un billete, yo lo puedo tocar, pero el valor intrínseco del dinero es inmaterial, ¿sí? Sigue siendo un billete, no es lo mismo tener un billete de $1 que de 100, una moneda de $1 que un billete de $100, ¿sí? O sea, tienen un valor intrínseco distinto, por eso es que al dinero se lo toma como un bien material, inmaterial, perdón. Permanencia dentro del ente, acuérdense que nosotros podíamos analizar recursos que estaban durante mucho más tiempo en la empresa que otros. Y eso estaba relacionado obviamente con el objeto, que era la actividad. Todos aquellos bienes que estaban relacionados con la explotación de la actividad, o sea, que tenía que ver con el circuito operativo normal dentro de la empresa, como ser comprar, vender, pagar, cobrar, ¿sí? Cuando yo, obviamente, cobro o pago, ingresa constantemente dinero a la empresa, pero así también cuando pago sale. Entonces existe un flujo constante de ingreso y egreso de dinero. La mercadería, al estar relacionada directamente con mi actividad de comercialización, así como compro, constantemente estoy vendiendo, y cuando vendo vuelvo a comprar porque tengo que reponer la mercadería, entonces también es de rápida movilidad. Las cuentas por cobrar, digamos, por vender a plazo, también son de rápida movilidad. De lenta movilidad va a ser, acuérdense, que todo lo que está relacionado con los bienes de uso. Son aquellos que yo los compro no con el ánimo de venderlos, sino con el ánimo de usar, y que tienen una vida útil larga, como puede ser un inmueble, que puede tener muchos años de vida útil, maquinarias, instalaciones, ¿sí? Tienen una lenta movilidad porque yo sé que en algún momento los voy a vender, como tienen que ser las instalaciones o las máquinas más que nada, como por ejemplo, porque obviamente si tengo una máquina que está trabajando hace mucho tiempo, se me puede arruinar, o la máquina quedó obsoleta, entonces tengo que comprar otra, pero hasta que yo la venda para comprar otra pasó mucho tiempo. Entonces eso tiene que ver con la lenta movilidad. Tiene que ver con la permanencia en el ente, si se queda más o menos tiempo dentro, digamos, del ente. En cuanto a la propiedad, hay que analizar que los bienes que son propios, obviamente yo además de poder utilizarlos, también voy a poder disponer de ellos. Y cuando hablo de la disponibilidad tiene que ver con la capacidad de poder venderlos, ¿sí? Todos los bienes que sean míos, yo puedo venderlos, usarlos, o sea, tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con esos bienes, ¿sí? Y ahí le da el ejemplo de un auto, de una marca, de dinero, ¿sí? Puede ser maquinarias o puede ser un inmueble, que sea de propiedad obviamente de la empresa. Ahora, cuando es de terceros, tenemos la libre utilización, obviamente, como por ejemplo un inmueble en alquiler, porque la libre utilización me la da el contrato que firmo de alquiler, pero no tengo la libre disponibilidad, no puedo venir y vender el inmueble que le estoy alquilando a un tercero, o sea, eso no lo puedo hacer. Eso tiene que ver con lo que es la propiedad, ¿sí? Cuando nosotros decíamos que yo hablé recién sobre que para poder adquirir recursos necesito una fuente, y ahí vemos el mejor ejemplo. Quiero comprar un inmueble, necesito el dinero, y no hay recursos sin fuente. Lo que nosotros tenemos que analizar es la igualdad entre recurso y fuente y el equilibrio. Siempre debe existir un equilibrio entre lo que es el recurso y la fuente. Cuando nosotros hablábamos de fuente, ahí está lo que yo le decía recién, hablar de fuente, perdón, de recurso, hablar de inversión o hablar de activo es lo mismo. Se refiere a los bienes que tenemos dentro de la empresa, materiales, inmateriales, que tenemos dentro de la empresa y que los incorporamos en la misma para poder llevar adelante mi actividad. Y cuando hablamos de incorporar, siempre lo incorporo en inversión, ¿sí? Se invierte para realizar esa actividad económica.
pero para poder disponer de esos bienes que deseo invertir, necesito tener algún tipo de fuente que me permita incorporarlos, que me permita adquirirlos. Y ahí es donde nosotros hablábamos de la clasificación de las fuentes, que yo les decía recién, donde la clasificación está relacionada más que nada en que pueden ser fuentes propias o de terceros. Eran propias cuando provenían de mis mismos aportes. O sea, yo como socio había aportado, entonces de esos aportes se utiliza para adquirir algún tipo de recurso. Puede ser de la reinversión de utilidades, ya no viene de aportes, sino que ya es una empresa que se encuentra en marcha durante un tiempo determinado y ya empezó a generar utilidades y ganancias. Entonces la empresa, en vez de retirarlas todas, o sea, en vez de distribuir todas las ganancias, dicen, no, distribuyamos una parte y el resto la reinvirtamos, ¿sí? Nos utilicemos para refinanciarnos, para financiarnos nosotros mismos en nuestra actividad y no tener que estar pidiendo préstamos. Entonces, generalmente hay políticas de reinversión de utilidades entre los socios para evitar tener que correr a un banco cuando necesiten dinero. Y después ya tenemos la de terceros, en donde ya es una fuente que le pedimos a alguien prestado dinero, y ahí teníamos que podía ser por prestación o por contraprestación, como les dije recién. La diferencia es si se encuentra vinculado o no la decisión de inversión con la de financiación. Es por contraprestación cuando yo, por ejemplo, sé que mi decisión de financiación está vinculada con la inversión porque digo, necesito pedir prestado dinero para comprar mercaderías. Entonces voy y le pido a mi proveedor y le digo, mira, necesito que me des crédito en cuenta corriente para comprarte mercaderías. Entonces acá sí existe una decisión que está vinculada a la de financiación, la decisión de inversión está vinculada con la de la financiación. Así también puede ser que yo desee pedir algún tipo de préstamo, por ejemplo, hipotecario o prendario, que son los dos tipos de préstamos que tienen la clasificación, o sea, se clasifican como contraprestación. ¿Por qué? Porque sí existe una decisión vinculada de inversión con la de financiación. Si yo compro la casa o compro un inmueble para el uso de la empresa, ellos se garantizan con ese mismo inmueble, me lo hipotecan, entonces si yo no pago me quitan el inmueble. Entonces eso tiene que ver con la relación de decisión, la decisión de financiación y la inversión están como totalmente relacionadas, porque ahí sí me piden, el banco me pregunta para qué voy a usar este dinero, en este caso yo lo usé para comprar una casa, entonces me lo hipotecan. Lo mismo pasa con los vehículos, ¿sí? Que es la prenda del vehículo. Entonces acá como existe relación, son los únicos dos préstamos, digamos, que son por contraprestación. Todos los demás préstamos de tipo financiero, o sea, aquí ya no son comerciales u operativos, sino que son financieros, no existe una vinculación entre la decisión de inversión con la de financiación. Yo voy al banco y le pido un préstamo, y el banco no me pregunta para qué lo quiero, él me da la plata y yo después lo tengo que pagar. ¿Sí? Por eso es que lo saca al préstamo hipotecario y prendario, porque estos sí tienen una relación, ¿sí? Pero todos los demás préstamos no, ¿sí? Todos los demás préstamos financieros. ¿Vamos bien hasta acá? Yo creo que esto sí más o menos lo tenían un poquito más fresquito el concepto. Ahora sí vamos a analizar lo que era la igualdad, ¿sí? Y acá sí me interesa que presten atención porque, bueno, de acá sale la práctica. Acuérdense de que nosotros lo que buscábamos siempre entre esa igualdad de recursos y fuentes es que exista un equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio lo podemos ver a través de eso. Yo para comprar un bien, una maquinaria, por ejemplo, que me sale 100.000 pesos, para pagar necesito tener los 100.000 pesos. Entonces analizo si lo voy a sacar de fuentes propias, o sea, los mismos socios deciden poner los 100.000 pesos a través de aporte o reinversión de utilidades y queda cancelado el recurso, o sea, existe una igualdad, el recurso 100.000 con la fuente propia 100.000, igualdad, ¿sí? Ahora puede ser de que el recurso propio no alcance, tenga recurso propio 50.000. Entonces, 100.000 y 50.000 estoy en desequilibrio todavía. Entonces tengo que buscar otra
fuente de financiamiento y ahí es donde ya vamos a la fuente de terceros y ahí vemos si le pedimos al proveedor que me dé un crédito, al proveedor de este bien de uso, o directamente voy al banco y pido un préstamo, ¿sí? O sea, ya puede ser que la fuente sea por prestación o por contraprestación, pero que ellos busquen ese tipo de fuente, entonces ahí yo ya estaría en equilibrio diciendo, bueno, si a mí me sale la máquina, que es el recurso, la fuente propia es 50.000, la fuente de tercero 50.000, entonces ya estoy en equilibrio de la igualdad. 100.000 y 50 más 50, 100.000, ¿sí? Entonces eso es importante, que toda aplicación de recursos se mantenga en equilibrio con el origen. Yo no puedo gastar más de lo que tengo, ¿sí? Entonces, si en este caso no tengo que buscar una fuente de financiamiento, ¿sí? Que me permita mantener en equilibrio esta igualdad. Bueno, acá está todo lo que yo ya les adelanté, que es lo mismo decir recursos que inversión, es lo mismo que de decir derechos de terceros que financiación de terceros, es lo mismo decir derechos propios que financiación propia, es exactamente lo mismo. Si nosotros lo vamos a traducir a lo que es ya en concepto contable, y es lo que van a ver ustedes en toda la carrera, es este equilibrio, el equilibrio en la igualdad contable, ¿sí? El equilibrio de la igualdad contable patrimonial, que ahí es donde analizamos el activo y el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de activo, estamos hablando del conjunto de recursos que les venía hablando recién, ¿sí? Después hablábamos de la fuente de financiamiento que podía ser de terceros, es el pasivo, porque el pasivo me va a captar todo el conjunto de obligaciones que tiene la empresa. Obligaciones de corto o de largo plazo, no importa, pero están todas ahí, en el pasivo, son los derechos de terceros. Y finalmente el patrimonio neto son los derechos propios. De ahí patrimonio neto, porque a veces cuando hablamos de patrimonio hablamos de todo, del conjunto de deudas, de obligaciones que tiene la empresa, de derechos propios, el conjunto de recursos, no importa si el recurso es mío o no es mío. En el patrimonio entra todo, pero cuando hablo de patrimonio neto, hablo de que está neto de obligaciones, neto del pasivo, es decir, solamente veo la parte mía, el derecho propio de la empresa, lo que sí está en propiedad, lo que es suyo. ¿Sí? Esta sería la igualdad entonces que ustedes tienen que empezar a analizar. Y ahí es donde empieza el concepto de activo, pasivo y patrimonio neto. Acuérdense que dentro del activo tenemos todo el conjunto de bienes económicos. Acuérdense que todos los bienes económicos están cuantificados en un valor de moneda, ¿sí? Tienen un valor monetario y siempre se invierten en propiedad por la organización o por la empresa y se reflejan en su sistema de información contable porque van a estar registrados dentro de ese sistema. Dentro del concepto que nosotros analizamos en la normativa, en el marco conceptual, la RTC, que es una de las normativas básicas que utilizamos para analizar la información contable, tenemos que un ente dice que tiene un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce ese bien. ¿Sí? Tiene que existir un hecho, o sea, tiene que existir la necesidad, el compromiso de la empresa, o sea, la necesidad de invertir en propiedad un bien, el hecho tiene que ocurrir, como dice ahí la transacción, una vez que yo ya tenga ese activo en propiedad, voy a controlar los beneficios económicos que el activo me produzca. Y el activo me puede producir ganancias por vender un bien económico como puede ser la mercadería, que es un bien de rápida movilidad, o puedo ganar también con el uso de bienes de uso, que son los bienes de lenta movilidad. O sea, ya sea que lo utilice para vender, ¿sí? O que lo use para producir, ese activo me va a generar un beneficio, contribuye al desarrollo de la actividad. Y dentro del activo teníamos la clasificación de lo que eran los componentes del activo, que se clasificaban en función de la liquidez, ¿sí? Siempre acuérdense que se clasifica
el efectivo y el dinero en efectivo, y lo más rápido a transformarse en efectivo, como pueden ser los créditos después, las inversiones, los bienes de cambio, los bienes de uso y los activos intangibles. Bienes de uso y activos intangibles están más al final porque generalmente los bienes de uso y los activos intangibles son de lenta movilidad, si bien yo sé que en algún momento se van a transformar en dinero, pero no es el fin, digamos, venderlos, sino utilizarlos, ¿sí? En efectivo y caja y banco tenemos todo lo que tiene que ver con dinero en efectivo o tienen la capacidad, digamos, de tener ese grado de liquidez, ¿sí? Poder cancelar deudas u obligaciones. Y acá ya tenemos tanto el dinero en efectivo, tenemos el dinero en bancos o tenemos también las monedas extranjeras. Dentro de los créditos, acuérdense que son todos los derechos que tengo de terceros de recibir sumas de dinero o bienes. Ya sea que yo haya vendido un bien y se lo vendí en cuenta corriente, entonces él me tiene que cancelar, me lo tiene que pagar en algún momento, va a ingresar dinero. O puede ser que haya pagado por algún bien yo, ¿sí? Ya sea una mercadería o un bien de uso, entonces mi derecho es recibir ese bien. Por eso dice que yo puedo tener créditos, no solo recibir dinero, sino también recibir bienes o recibir servicios por los cuales pagué. Las inversiones, acuérdense que no están relacionadas con la actividad principal, o sea, a la empresa le sobra dinero, entonces desea invertir esa renta para obtener otro beneficio en otra actividad, ¿sí? Como por ejemplo depositar en plazo fijo o comprar inmuebles para alquilarlos, invertir en otras empresas, en acciones de otras empresas, eso le da rentabilidad a la empresa. Los bienes de cambio son todos los bienes que se destinan a venderse, ¿sí? Los bienes de uso son todos los bienes que se destinan a el uso, ¿sí? Dentro de la empresa para poder explotar la actividad. Y los activos intangibles, por último, tenemos todos los bienes inmateriales que representan un derecho a la sociedad, como por ejemplo una marca de fábrica, una patente de invención. A los que escriben libros tienen derechos de autor, la marca de fábrica como Coca-Cola, como tantas marcas que conocemos hoy en día que están registradas, esos son derechos, solo lo puede usar el que lo registró. Los dueños de las franquicias pueden vender sus franquicias y reciben beneficios, obviamente. McDonald's es una cadena que tiene una marca y que vende las franquicias a las distintas provincias, a distintas empresas que desean ponerle. Obviamente, McDonald's hace un estudio de mercado, por eso a Jujuy nunca llegó, por la capacidad, digamos, poblacional que tenemos, llegó hasta Salta. No venden la franquicia a cualquiera, ¿sí? Y tener la franquicia, al tener ellos el nombre, ser el dueño, digamos, de la marca, lo que hacen es cobrar todos los meses a los franquiciados, en realidad no todos los meses, sino que tienen que poner una cantidad de plata para poner el negocio y después tenés que generalmente comprarle a este franquiciante todos los bienes para revenderlo. Fíjense que McDonald's tiene la misma hamburguesa en todos lados, el mismo pan, la misma receta, porque esa es la característica importante de una franquicia, que se mantenga el nombre, el producto, digamos, del dueño, del que lo creó, ¿sí? Obviamente gana el franquiciante también porque vende los productos, ¿sí? Entonces, tenemos por ese lado, y si no, también tenemos como activos intangibles todos aquellos gastos o erogaciones que la empresa puede llevar adelante y que tiene la posibilidad de amortizarlos y en algún momento recuperar ese dinero. Como por ejemplo en toda empresa tenemos gastos preoperativos o gastos de investigación que al principio requieren una erogación de dinero, pero que después permite, digamos, a medida que vaya estando en marcha la empresa y empiecen a generar ganancias, poder recuperar, digamos, esos gastos con las futuras ganancias, ¿sí? Eso sería de lo que podemos ver ahora de lo que es el activo. Y ahí sí le dan como dibujitos en donde les muestran ejemplos de cómo ver en cada uno de los componentes, ¿sí? Ejemplos. Dentro de la clasificación, al igual que los recursos, los activos se clasifican muy similar. Fíjense que es igual también por su naturaleza. En vez de decir naturaleza física, vemos por su naturaleza intrínseca, que pueden ser materiales o inmateriales. Según su permanencia en el ente también, de rápido o lenta movilidad.
Se le agrega lo que es la función financiera, eso sí, porque tenemos algunos que son financieros y no. Los financieros son todos los que están relacionados con dinero o derechos convertibles en dinero, como el efectivo en caja, documentos a cobrar, depósitos en banco, todo lo que tiene que ver con dinero específicamente, y los no financieros con los bienes o recursos, como bienes de uso o bienes de cambio que tenemos en una empresa. Son recursos no financieros u operativos, ¿sí? Y después tenemos, según el grado de liquidez, podemos analizar también la capacidad de transformarse, digamos, o realizarse dentro de el ejercicio económico que era un año, ¿sí? Si nosotros analizábamos la información, podíamos haber algunos que está relacionado mucho con la lenta y la rápida movilidad. Lo corriente es aquello que entra y sale constantemente a la empresa y nosotros sabemos, por ejemplo, la mercadería que tenemos, sabemos que la vamos a vender sí o sí dentro del año, ¿sí? Porque nuestra actividad es vender esas mercaderías, entonces constantemente se lleva adelante esa movilidad en las mercaderías, en el dinero, o las cuentas a cobrar, ¿sí? Tenemos cuentas por pagar también que son a corto plazo, entonces esas también entrarían dentro de lo corriente. Y de lo no corriente es todo aquello que está más de un año en la empresa, o sea, que supera el año y todavía no es una deuda que no pagué, como puede ser un préstamo, los préstamos generalmente que son a más de 12 meses. Entonces, en este caso, ustedes tienen que clasificar la parte corriente. Acuérdense que entra todo lo que yo vaya a cancelar dentro de los 12 meses es corriente y todo lo que no, no corriente, ¿sí? Y bueno, acá también tienen, por ejemplo, los terrenos, los inmuebles y todos los bienes de uso están en el activo no corriente porque el fin es utilizarlos por más de un año. En cuanto al pasivo, ya sabemos entonces que, al igual que las fuentes de terceros, me representan obligaciones, son deudas o compromisos que yo tengo con terceros. Esas deudas o compromisos se miden en una unidad de medida monetaria, es decir, yo puedo ver dentro de mi sistema de información contable, se procesan esas obligaciones, puedo saber cuánto le debo, a quién le debo. Y el pasivo también dentro del concepto, acuérdense que tiene que existir o sea, cuando debido a un hecho ya ocurrido, para que exista un pasivo tiene que suceder algún hecho, ¿sí? Una transacción entre uno y una persona, el dueño de la empresa y el tercero, que da nacimiento a una obligación, ¿sí? Una obligación a una parte y un derecho a la otra. Acá dice que se está obligado a ¿qué? A entregar un activo, se puede prestar un servicio a otra persona o pues esto es altamente probable que ocurra. Y acá es importante analizar porque no todos los pasivos, digamos, son ciertos, ¿sí? Tenemos pasivos ciertos y pasivos inciertos o contingentes. Los ciertos son las deudas determinadas, que yo ya sé cuánto debo y cuándo tengo que pagar. Mientras que lo contingente es algo que yo sé que probablemente se me dé una deuda en el futuro, pero no sé cuándo. Va a ser en algún momento determinable, pero ahora, en este momento, no sé, ¿sí? Como por ejemplo, todas las previsiones son deudas, digamos, que nacen contingentes, porque yo sé que si estoy en un juicio, por ejemplo, con un empleado, es muy probable que el empleado me gane, porque los juicios laborales se ganan siempre. Entonces, yo ya sé que existe un pasivo probable que se dé. Entonces, esto entra dentro de los pasivos contingentes, ¿sí? Dentro del pasivo, acuérdense que tenemos los componentes. Dentro de estos componentes tenemos, como les dije recién, las deudas o las obligaciones ciertas, determinadas o determinables, y las previsiones. Su orden va a ser en función a las obligaciones, digamos, siempre vamos a tener primero las obligaciones que están relacionadas directamente con la actividad principal de la empresa, o sea, son las que surgen a pagar por obligaciones comerciales, ya sea con los proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Como los proveedores por compra de mercaderías, de materias primas, de bienes de uso, ¿sí? Los de servicios, que son todos los servicios que necesito para llevar adelante mi actividad, luz, teléfono, internet, etc.
Después siguen las deudas financieras. Si esas serían las deudas comerciales, serían las deudas, acuérdense, por contraprestación, entran todas. Y las deudas financieras tenemos por prestación, la mayoría, todas, porque acuérdense que cuando yo voy a pedir un préstamo a la institución, no me preguntan para qué voy a usar el dinero, simplemente esto no está relacionado, digamos, con la decisión de inversión con financiación, salvo en el caso de las deudas financieras con algún tipo de garantía, como les dije yo, que eran los hipotecarios y prendarios. Después tenemos las deudas sociales y remuneraciones, que son todas las deudas a los empleados de la empresa, las deudas fiscales, que son las deudas por impuestos que tiene que pagar la empresa, los dividendos a pagar, que son las ganancias que nacen de la empresa y que se tienen que distribuir entre sus socios. Tenemos los anticipos de clientes, que acuérdense que el anticipo de clientes son todos los anticipos que a mí me dan para la futura compra de una mercadería. Me pagó anticipado, pero yo todavía no le entregué la mercadería. Entonces, es una deuda cierta también. Y después ya tenemos las otras deudas en donde ingresarían acá todas aquellas deudas que no se clasifiquen en ninguno de los componentes anteriores y irían acá como filtro, digamos. Y esas serían las deudas ciertas. Y después tenemos las obligaciones contingentes o inciertas, que existe probabilidad de ocurrencia, obviamente, que se puede estimar el monto, como son en los casos, como yo le dije, la previsión para juicios, para indemnizaciones y despidos, o las garantías otorgadas, que las empresas de electrodomésticos te tienen que dar garantías, ¿sí? Eso serían, digamos, la clasificación de los componentes del pasivo, ¿sí? Por último, vamos a ver un poco lo que es el patrimonio neto, ya para finalizar con la clase de hoy. Mañana continuamos, no se preocupen, y mañana se sacan las dudas, ¿sí? Pues yo ya lo tengo que ir a buscar a mi hijito, a mi otro nene al jardín, así que hasta acá puedo. En el pasivo también teníamos una clasificación que dijimos de que, además de ser ciertos o inciertos, podían ser corrientes o no corrientes, que es lo que yo le había dicho. Son todas las deudas. Corrientes son las deudas que tenemos durante este año y las deudas no corrientes son aquellas que, además de este año, seguramente la tengamos en años siguientes, ¿sí? Cuando superan los 12 meses. O sea, que quiere decir que el año siguiente voy a seguir pagando una obligación. En el patrimonio neto dijimos que la naturaleza era también una fuente de financiación, pero era propia, era de los mismos propietarios. Y acá nosotros teníamos una clasificación en donde decíamos que, ¿cómo compongo yo al patrimonio neto? El patrimonio neto va a estar compuesto por el aporte de los socios, el aporte de los propietarios, más los resultados que se obtengan en cada ejercicio económico, ¿sí? Acuérdense que la empresa que ya se encuentra en marcha genera todos los ejercicios ganancias o pérdidas. Si yo generé ganancias, el patrimonio neto va a aumentar por mi ganancia, mientras que si generé una pérdida, me va a disminuir el patrimonio neto, porque el capital social es el aporte, digamos, que realizan los socios, y a eso hay que sumarle o restarle los resultados positivos o negativos que obtenemos en cada ejercicio, ¿sí? Por eso es que el patrimonio neto no solamente vemos la parte del aporte de los socios, sino también vemos los resultados acumulados o los resultados que se acumulan todos los ejercicios, y vemos si esos resultados se pueden reservar o tienen algún tipo de asignación, se pueden asignar para reservas o se pueden asignar para distribuir, o pueden no estar no asignados directamente, pero van a servir en algún momento para cubrirme de algún tipo de pérdida si no distribuye esas ganancias, ¿sí? ¿Bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, yo sé que quizás mucho en una sola clase, yo sé que estamos en repaso, pero las primeras 2 unidades ustedes se dieron cuenta que son muchísimo más teóricas, por eso es como que las avancé más rápido. Me interesa que mañana terminemos la unidad 3 y la 4 y veamos el ejercicio práctico para que los últimos conceptos los podamos visualizar ya en un ejemplo, ¿sí? En la práctica. Así que mañana los espero. Mañana a las 3 de la tarde, de 3 a 5,
seguimos con la clase, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos los que no los conocía y que recién se unieron a las clases. Yo soy Maricel, soy la actual presidente del Centro de Estudiantes. Bueno, soy actual presidente todavía porque no se hicieron las elecciones nuevamente, pero yo ya me recibí de contadora, así que ya como que no puedo estar como estudiante en el centro, pero bueno, ya dentro de poco se van a hacer las elecciones, así que ya no voy a estar. Pero bueno, me quería presentar, soy Maricel, soy de Voz Universitaria para los que no nos conocen. Bueno, ustedes ya saben que manejamos un grupito y los invitamos para que sigan viniendo a las clases, ¿sí? Porque no solamente damos clases de conta, damos clases de matemática. Las de matemática la van a necesitar mucho la semana que viene, aprovechenlo a los chicos, que le van a poder explicar, que a mí particularmente me costó mucho más matemática que contabilidad. Y bueno, aprovechennos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, a medida que vayan estudiando, pregunten por el grupo, que las profes que estamos, no y yo, les podemos responder a medida que vamos viendo. Si por ahí no respondemos, ustedes nos citan el mensaje o nos escriben por privado y nosotros le podemos responder las preguntas, ¿sí? Le mandamos un audio. La idea es que lean, interpreten y que aprovechen, ¿sí? Para sacarse las dudas. Bueno, chicos, los veo mañana a las 3 de la tarde. Si pueden, muchas gracias. Hasta mañana. Así mañana me hacen preguntitas y arrancamos con lo que falta. Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Nada, chao.